finalmente quien nos juzgue. Así que, congresista Velázquez, democráticamente, y si no hay oposición, entonces, en lugar de tener una cuestión previa para discutir en Junta de Portavoces, lo discutimos acá, pero que cada portavoz deje su posición con toda libertad, congresista. Esto no es para nosotros parte de un debate oculto, al contrario, mientras más transparente sea, más el pueblo y la historia va a juzgar lo que nosotros digamos y decidamos acá. Congresista Velázquez. Muy bien, presidenta, apoyo lo que usted dice, justamente porque va a quedar registrado en la historia. Quería que esta sesión pública registre lo que vamos a plantear cada uno de nosotros. Con relación al tema, presidenta, directamente al tema. Congresista Velázquez, ¿va a hacer usted uso de la palabra entonces a nombre de la célula parlamentaria prista como vocero? Con relación al tema voy a ser muy puntual. El fundamento que se ha dado, que se ha sostenido siempre, es que el Parlamento unicameral con 130 congresistas lo único que ha hecho es promover la subrepresentación. Eso es lo que se ha dicho. La Constitución de 79 consignó en la Constitución el número de diputados y el número de senadores. La del 93, han pasado 25 años y haber puesto el número de representantes en la Constitución no ha resuelto el tema de la subrepresentación. No lo ha resuelto, presidenta. Y no lo ha resuelto porque, digo, cuando nosotros hemos hecho en estos últimos 10 años reformas constitucionales, por ejemplo, para aumentar el número de congresistas para que pueda tener representantes, Lima provincias y otras regiones, ahí hemos ido resolviendo en parte el tema de la subrepresentación. Por eso yo voy a dar mi argumento, presidenta, ¿por qué nosotros debemos ensayar el criterio de que el número de representantes debemos remitirlo a una ley de desarrollo? Primero, por el argumento que ha dado. La Constitución del 93 y la del 79 no han resuelto el tema de la subrepresentación en la que estamos ahora. Entonces, ese tema consideramos que debe ser remitido a una norma de desarrollo. Y además, presidenta, tomando en cuenta lo siguiente: todos los congresistas que han expresado el número de representantes, sé que lo han hecho de buena fe, sé que lo han hecho aproximándose a realidades, pero yo creo que una discusión en caliente ahorita, hacer un debate ahorita y terminar votando, tú quieres 130, tú quieres 140, sin ningún espacio para poder llevar por lo menos a nuestras regiones una consulta con los colegios profesionales, con los representantes, de qué tipo de Congreso bicameral necesitamos. Queremos tomar una decisión en caliente ahorita. Y me parece que para esta situación, como usted lo ha planteado, porque conozco su buena fe, de dejar algo que perdure al futuro, no podemos tomar una decisión numérica en este momento. Por eso es mi argumento de que esto debemos remitirlo a una norma de desarrollo. Que parta de lo siguiente, presidenta. Que parta de lo siguiente. El proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo de los micro y microdistritos y macrodistritos es abiertamente inconstitucional, violatorio de un principio que debemos nosotros primero discutir, y por eso hay que hacerlo en una discusión un poco más extendida. La pregunta que habría que hacernos, presidenta, es lo siguiente: ¿podemos permitir en un país que ha hecho gran esfuerzo por democratizarse que en un lugar un voto valga más que en otro lugar? La pregunta que nos haríamos, la respuesta que nos haríamos es no, ¿cierto? Porque hay un principio consignado en la Constitución, en el núcleo duro de la Constitución, que se llama el principio de igualdad. Yo lo que me haría, la primera pregunta que me haría para hacer la distribución es, un voto ahora en Amazonas vale más que en Lambayeque. Así me haría la pregunta, no reclamando por qué Lambayeque tiene 3 representantes menos y por qué Amazonas la tiene, sino sobre ese eje conceptual desarrollar los criterios de proporcionalidad, de pluralismo, de género, de criterios descentralista como lo plantea el proyecto del Ejecutivo para organizar la representación. Hagámonos la pregunta: ¿podemos ser precipitados
e irresponsables como lo han hecho algún sector del gobierno de mandar una norma de esa naturaleza donde dicen el sistema bicameral 100 diputados, 30 senadores, listas cerradas, en una listas abiertas. Presidenta, creo que eso merece un consenso. Por eso es que el planteamiento nuestro es que esta vez no vamos a apoyar de que si queremos dejar algo que perdure en el tiempo y que resuelva en el camino el tema de la subrepresentación, es remitirlo a una ley, para, como le digo, para discutir estos conceptos y principios básicos que deben inspirar una reforma constitucional. Se ha dicho que no se puede poner tope al presupuesto, ya lo ha explicado muy bien Juan Cheput, que sin ser abogado ha entendido que una cosa es no poner a referéndum la ley de presupuesto, para que me le aumente el presupuesto a mi región, eso no lo puedo poner a referéndum. Entonces, pero bueno, esa es otra discusión, no me voy a salir. Entonces, Presidenta, por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo si estamos en capacidad primero de convencernos para no esterilizar el debate de que unos quieren 130, otros quieren 150, otros quieren más, otros quieren menos. Pero podemos irnos poniendo de acuerdo, por ejemplo, ¿por qué los parlamentarios andinos no pueden ser los futuros o eventuales diputados o senadores que vayan a esas sesiones? Y le damos señales claras al país de que los gastos que no son importantes pueden ser ordenados. Entonces, Presidenta, para eso creo que el cuarto intermedio que usted promueva parta de esa decisión. No es serio, Presidenta, no es serio, y creo que no va a ser posible que de aquí al lunes nos podamos poner de acuerdo en la cantidad de diputados, en la cantidad de senadores y dar una explicación, porque ni siquiera, como repito, no hemos hecho una discusión sobre el principio de igualdad, esto que estoy diciendo. Con mucho gusto. Congresista Salgado, tiene la interrupción, pero recordando que estamos ahorita escuchando la posición de cada bancada con respecto a el número de representantes en las cámaras. Seré breve, señora Presidenta, porque teniendo en parte razón el congresista cuando habla de que esto ha tenido que tener un mayor análisis y no actuar precipitadamente, lo dijimos desde un principio. Pero ¿quiénes están precipitando esto? ¿Quiénes están poniendo contra la pared al Congreso? Y entonces, también recuerdo que entre los primeros debates, y si no me equivoco fue el congresista Arana, que dijo, no podemos dejar de decirle a la población cuántos diputados y cuántos senadores van a ser, porque si esto lo dejamos para la ley del desarrollo, lo que van a decir, lo que van a llevar al referéndum es un engaño para el pueblo, porque no nos están diciendo cuántos van a ser. Y si después de la reflexión, como parece ser, se sabe que hay una subrepresentación y esto va a aumentar, va a decir, en el referéndum a mí me engañaron, no me dijeron cuántos iban a ser, porque si no, yo no hubiera querido esto. O sea, aquí hay un factor que también el pueblo tiene que saber, que la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, con esa subrepresentación en la cual le ha quitado a Lima la representación de 10 millones de habitantes y que todavía no se dan cuenta de lo que significa, y poner a departamentos que tienen menor población un número mayor de diputados y senadores adrede, como pasa con la región San Martín y con la región Moquegua, porque están ahí dos representantes en el Ejecutivo, las cosas claras, disculpe, no quiero extenderme, simple y llanamente el pueblo diría, me están engañando, están queriendo bicameralidad y no me están diciendo cuántos diputados y cuántos senadores quieren ser. Lo que ha expresado la congresista que me ha precedido, uso la palabra que tiene mucha experiencia, justamente abona al argumento que estoy dando, Presidenta, en el sentido de que tomar una decisión, como se dice criolamente, en caliente, no nos va a llevar a resolver un tema que es estructural, de consolidar una institución parlamentaria que tenga autonomía funcional con relación al Poder Ejecutivo, que pueda ser una institución que esté legitimada para evitar los excesos populistas y cortoplacistas de algunos que quieren, que por hacerle daño a una bancada parlamentaria, quieren someter al Parlamento. Este tipo de experiencia lo hemos visto en otros países. Ojalá que aquí en el país actuemos con sentido de responsabilidad y produzcamos, a la luz de esta crisis política, podamos ponerle al país
una verdadera reforma que haga sostenible esta institución parlamentaria. Por esos argumentos, Presidenta, yo considero que a partir de establecer en los criterios de cuántos diputados debemos ser y cuántos senadores, criterios que son fundamentales, derechos que son universalmente reconocidos como el principio de igualdad, comenzar a construir criterios de proporcionalidad, de pluralismo, de representación de género, de participación descentralista de los representantes. ¿Eso nos podemos poner de acuerdo en 4 o 5 días contra la pared, contra el reloj? Me parece que no. Yo creo, prefiero dejarlo a una ley de desarrollo, y cuando se ha dicho el argumento que los ciudadanos van a decir, me llevaron a un error al referéndum. Yo restablezco ese criterio que dice vox populi, vox dei, la voz del pueblo y la voz de Dios. ¿Cuántos ciudadanos, ya, hablando de mí, se arrepentirán ahora de haber votado por mí? Pero estoy acá. Entonces, no reemplacemos la voz del pueblo. No reemplacemos la voz del pueblo. Estamos en un momento constituyente, hay que llevar una reforma seria, hay que decirle al país, por eso es que al final aterrizo en mi propuesta, Presidenta. Si yo propongo que lo dejemos a una ley de desarrollo que tiene que ser orgánica, porque se trata del funcionamiento y la organización de un poder del Estado, si lo dejamos, si lo remitimos a ley, vamos a tener un mensaje claro, Presidenta, si al presupuesto del Congreso le ponemos un tope. Y yo quiero decir, por darles una información que puede invitarlos a una reflexión. Este estudio hecho por el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, contra los que muchos dicen que el presupuesto del Parlamento se ha incrementado exponencialmente, no ha sido así. Fíjese usted, en 18 años el presupuesto del Congreso ha resultado ser uno de los más bajos con relación al que se ha incrementado en otras instituciones. Por ejemplo, del 2000 al 2018, el presupuesto del Ministerio de Justicia se ha incrementado 19 veces. El de la Contraloría General de la República, 10.4 veces. El del Congreso de la República, solamente 2.5 veces. Entonces, hemos tratado de ser austeros, responsables. Entonces, ¿por qué no podemos poner este tope? Y el ciudadano tendrá una idea clara que lo que verdaderamente queremos es resolver el tema de la subrepresentación, y que no quepa la menor duda que queremos utilizar el tema de resolver la subrepresentación para incrementar los gastos fiscales. Entonces, si se va a poner en la Constitución, si se aprueba, y esa es mi propuesta, si se aprueba, si vence en la comisión la propuesta de poner el número de representantes, carece de sentido de poner un tope presupuestal. Pero sí, como lo plantea mi bancada, si lo dejamos al desarrollo de una ley el número de representantes, sí se hace dar una señal muy clara al país de que el nuevo Parlamento bicameral se va a organizar sobre ese presupuesto, que no es un presupuesto tampoco, digamos, de indigentes, pero es un presupuesto responsable y serio, poniéndole un tope. Esa es la propuesta, Presidenta, central con relación al tema que es materia de debate. Gracias. Congresista, no. Congresista Johnny Lescano. Congresista, el congresista Cheput está pidiendo una interrupción. Congresista Cheput. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias a usted también, Presidenta. Javier Velázquez, con la calidad didáctica que lo caracteriza, ha señalado una cuestión que creo yo que es un llamado a la reflexión para todos nosotros. Si nos ponemos a discutir el tema del número de los parlamentarios, como es el asunto que ha primado en las primeras horas, nos estamos olvidando de que estamos discutiendo un modelo, señora Presidenta. Y el número tendría que ser consecuencia de qué tipo de elección vamos a querer, qué características va a tener el Senado, si va a ser distrito electoral único, distrito electoral múltiple, binominal, etcétera, etcétera. El número es la fase final de interpretación de un modelo
que abarca una serie de cosas. El día de hoy en la mañana, y lo recordó el congresista Marco Arana, yo señalaba cómo en democracias como la norteamericana, el criterio demográfico para efectos del Senado no se pone en cuestión, pues a través del Estado federal, el que cada Estado tenga 2 senadores es la representación del criterio holístico de la República en este caso. Es decir, igual puede tener 2 senadores Alaska como California, porque allí no prima eso. La distribución viene por el lado de los diputados o de los representantes a nivel de cada Estado. Igual acá, no podemos nosotros discutir las características, no podemos discutir el número si primero no hemos establecido el modelo. Si nosotros hacemos eso, señor presidente, pues simplemente vamos a cometer un tremendo error. Creo yo que primero deberíamos enfocarnos en cuál es el modelo de Cámara que queremos, ya hay un criterio generalizado de que tiene que ser bicameral, pero sí las características de elección, de distribución, etcétera, etcétera. Gracias, presidente. Congresista Jenny Lascano está en el uso de la palabra. Presidente, yo voy a hacer llegar la posición de Acción Popular. No estamos descubriendo la pólvora, señor. No estamos descubriendo la pólvora porque este Congreso funcionaba con una organización bicameral, tenía Cámara de Diputados y Senadores, y en el siglo pasado el fujimorismo disolvió y lo volvió unicameral. Entonces lo que estamos haciendo ahora es restablecer esa bicameralidad. Y veo que el fujimorismo también está a favor de eso, ¿no es cierto?, en la reflexión seguramente histórica que ha hecho. Entonces, señor, la propuesta que viene del Ejecutivo es que ya no sea una Cámara, que Perdón, congresista, ¿podemos guardar silencio para escucharnos, por favor? Puede continuar, congresista Alejandro. Señor presidente, la propuesta es de que ahora el Congreso ya no tenga solamente una Cámara, sino 2 cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. ¿Esto será suficiente para que el Congreso funcione bien posteriormente? Hay que decirle también a la población. Yo creo que no. Porque no es el problema central en estos momentos de crisis política la organización del Estado, cómo se organiza el Congreso. El problema es la calidad, las condiciones y la conducta de los parlamentarios. Ese es el quid del asunto, cómo se eligen y cómo están ingresando los parlamentarios al Congreso. Ese es el problema central. Entonces hay que decirle al pueblo del Perú de que hacer un Congreso bicameral no necesariamente va a conllevar al mejor funcionamiento del Parlamento, porque el Congreso bicameral anterior tenía también un desprestigio casi igual con el que tiene este Congreso unicameral. Así que las cosas claras, el chocolate espeso. En segundo lugar, señor presidente, dicen, a ver, ¿fijamos o no fijamos el número de parlamentarios en la Constitución? Y hemos dicho que hay varias constituciones del Perú, de este siglo, del siglo pasado, del antepasado, donde está el número de parlamentarios en la Constitución, el número de parlamentarios que trabajan en este Congreso. ¿Y es bueno ponerlo? Sí, señor. Nosotros ya nos hemos pronunciado que es bueno poner el número de parlamentarios en la Constitución. ¿Y por qué, señor? Por un asunto político. ¿Quién nos ha enviado este proyecto de ley de la bicameralidad? Nos ha enviado el presidente de la República para que hagamos la aprobación de la ley de bicameralidad, y él ha dicho que son 130 parlamentarios que debe tener este Congreso, 100 diputados y 30 senadores. Entonces, hay un actor en esta materia, un actor político importante que es el presidente de la República. Hay otro actor que tiene que intervenir también en esta reforma constitucional. ¿Quién es? El Congreso. Pero además, señor, hay un tercer actor, que es el pueblo, el que tiene que decidir. Esta ley presentada por el presidente, aprobada en el Congreso, ¿la apruebo o no la apruebo? Y señor, en estos momentos trascendentales de hacer una reforma aparte de la Constitución del 93, es bueno que esos 3 actores asuman sus responsabilidades.
Nadie se puede poner de costado. Algunos tienen miedo de poner el número de parlamentarios. No hay que tener miedo de poner el número de parlamentarios. Así se incrementen, hay que dar las razones por qué opinamos, por qué consideramos que tiene que ponerse un número de senadores, incrementar el número de congresistas, hay que dar las razones. Y sobre eso, señor, cuando decide el Congreso, tendrá que pronunciarse también el presidente de la República, porque es el que ha pedido la reforma. Él tiene que pronunciarse. Y finalmente, se tiene que concluir con el pronunciamiento del pueblo. Eso tiene que ser así. En ese sentido, nosotros hemos dicho ya en las sesiones anteriores que hay estudios de juristas, que aquí lo digo por tercera vez, donde ha habido, fíjense, como 50 juristas, viceministros, asesores, parlamentarios, constitucionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso estaba la señora congresista Patricia Donaire, que ha intervenido en este debate cuando el presidente Paniagua conformó una comisión, y aquí está el informe, donde ha dicho: la Cámara de Diputados, estos señores, esta comisión, esta inmensa comisión, debe tener 150 diputados y 50 senadores. ¿Qué año ha sido eso? Año 2001. Esos son los antecedentes históricos. Yo estoy dando antecedentes históricos basado en un estudio de una comisión de juristas, no que se ha hecho en el gobierno de transición. 150 diputados y 50 senadores. Posteriormente se hace otro intento de reforma constitucional, porque esta propuesta que se hizo el año 2001 no se concluyó en ninguna reforma. Por X razones, pues había una serie de problemas en el Perú. Bueno, hubo otro intento, 2009, aquí están las votaciones, en ese año en el Congreso, se votaban artículo por artículo, y se propuso que también el número de diputados sea 125, 25 menos que el año 2001 que se había propuesto, 125 diputados y 50 senadores. Incluso se dijo, esta reforma constitucional tiene que pasar al referéndum. Al referéndum. No se concluyó absolutamente nada. Y de parte de nuestro partido hay un proyecto de ley, congresista aquí que me acompaña de Acción Popular, García Belaunde, donde establece 130 parlamentarios y 45 senadores. 130 diputados y 45 senadores. Ahí están los antecedentes de estudios que se ha hecho, de debates que se ha hecho en este Parlamento, 2001, 2009 y otros proyectos que se han presentado. ¿Que es bueno poner? Sí, señora Presidente, es bueno poner el número. Ahí está, las variantes que se deben poner. Entonces, nosotros pensamos que podría, en esta reunión que se va a tener con los diferentes portavoces del Congreso, poner un número más o menos parecido. Algunos dicen, oiga, que queden los 130 para diputados y se pueda poner 30 senadores o 40 senadores. Y podría ser esta propuesta que hemos hecho, ¿no es cierto? Podría ser 130, que queden 130 diputados como está, para que en ninguna región se perjudique. Ahora, los senadores, ¿cómo se eligen? Yo creo que hay una alternativa para que las regiones no se perjudiquen y no se sientan afectadas, que una parte se elija en las regiones, uno por departamento y lo demás por distrito electoral único a nivel nacional. Mitad, 30. Podría ser 30. Aquí García Belaunde ha propuesto 45. Pero, oiga, todo número en el debate, todo número en este tipo de temas es un número arbitrario, no encaja necesariamente con las cuestiones obviamente poblacionales o técnicas o estadísticas. Siempre hay una cuestión aproximada para poder atender bien a nuestro pueblo. De tal manera que
nosotros pensamos eso, señora presidenta. Consideramos que esto no puede quedar para una ley posterior, porque aquí, señora presidenta, hay un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, donde ha detallado que en esta reforma debe establecerse un número de parlamentarios, diputados y senadores. Asumamos esa responsabilidad, señora presidenta, en este Congreso. Nosotros como Acción Popular la asumimos. Y que a su turno el presidente también se pronuncie. Y a su turno el pueblo resuelve definitivamente. No va a resolver el pueblo una ley que diga diputados, senadores. ¿Cuántos hay? No sabemos. Eso verán después. No, pues. Bien fácil. No, es muy fácil, pues. No, aquí en el Perú se debe asumir funciones, obligaciones, dándole cara al Perú, sin engañarlo al Perú, sin hacer cálculos políticos frente al país, porque estamos en un momento delicado donde hay una gran crisis por corrupción en el sistema de justicia, crisis en el sistema político, y donde el presidente incluso internacionalmente está diciendo que se está haciendo una reforma en el Perú. Cada uno de ellos que se está pronunciando, que se pronuncie clara y contundentemente respecto a estas reformas. Y pensamos, sí, señora presidenta, para cuidar el dinero del pueblo, porque en este país se pierde por corrupción 30.000 millones de soles al año, 30.000. Y creo que no es una situación fuera de foco, ni una situación inconstitucional, decir que no se puede poner algún artículo que cuide que no se despilfarre el dinero en este tan cuestionado Congreso que nos ha tocado trabajar. Que pese a las dificultades, nosotros estamos haciendo el esfuerzo para seguir adelante. Que se ponga que no se va a incrementar, por ejemplo, el porcentaje histórico que tiene el Congreso de presupuesto para atender sus necesidades, algo así, porque para que el pueblo vea que también se está cuidando el dinero del pueblo. Tiene relación, no es un debate accesorio como algunos lo han dicho, es un debate absolutamente importante, porque la gente dice, ahora me van a incrementar más parlamentarios y van a tener más gastos, más gollerías, más abuso, más corrupción. Para evitar eso hay que decir, señora, el porcentaje que tiene el Congreso como presupuesto hay que cuidarlo y hay que mantenerlo. Esa es la posición, señora presidenta, de Acción Popular. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Tiene el uso de la palabra el congresista Richard Acuña. Gracias, presidenta. Presidenta, me está solicitando una interrupción la congresista Gloria Montenegro. Congresista Montenegro. Gracias, presidenta. Gracias, colegas. Considerando todas las opiniones sumamente importantes y en camino a un debate integral e integrado, yo considero que es fundamental evaluar la realidad que estamos viviendo. Y como va a haber un cambio de una unicameralidad a una bicameralidad, tiene que ser para que las cosas mejoren. Entonces, estamos viviendo en un país centralista, en un país que lamentablemente no es inclusivo, que lamentablemente no es justo, que lamentablemente la cohesión social es ignorada y que cada vez que nosotros tocamos las zonas justamente más vulnerables nos encontramos no solamente con ausencia de representatividad, sino con ausencia del Estado. Por eso es fundamental ver la raíz de los problemas. Y en este contexto se abre ahora un panorama con mayor luz, porque no solamente va a haber una representación en función a la población, sino una representación en función al territorio. Y esa representación en función al conocimiento del territorio es justamente el camino al desarrollo. Por eso es fundamental no solamente la cantidad, sino la calidad de la representación.
Y no solamente es importante la cantidad y la calidad, sino los roles en el tema de diputados y los roles en el tema de senadores. Por eso, el debate integral tiene que ver no solamente con números, sino la parte cualitativa, la parte de calidad, la parte de interrelación también, no solamente de este primer poder del Estado en diputados y senadores, sino sus relaciones con el Ejecutivo y también sus relaciones con los gobiernos locales y regionales. En ese conocimiento, ¿cuál es la mejor fórmula? Ese es el debate que estamos teniendo a nivel de bancadas, a nivel de comisión, pero a nivel de la ciudadanía también. Por eso es que es importante que ese número vaya en nuestra Constitución y que también ese análisis de gestión sobre cuál es el costo de cada una de las cámaras es un tema por decidir y un tema sumamente importante para que cada bancada se pronuncie. Gracias, señor presidente. Gracias, Richard. Congresista Acuña, que está haciendo uso de la palabra.